continúe bendiciendo. Vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel. Hoy lo hemos titulado Tiempos de los Gentiles. Entonces vamos a comenzar por ubicarnos primeramente en el tiempo. Uno de los libros que habla muy claramente acerca de lo que estaba aconteciendo en Israel es el libro de Jeremías. Jeremías habla muy clarito acerca de lo que estaba aconteciendo, cómo estaba el pueblo, qué actitud tenía el pueblo frente a las cosas de Dios. En Isaías 52 nosotros vamos a encontrar, y dice la palabra del Señor así que en el quinto mes, estamos hablando de Jeremías 52, en el mes quinto, a los 10 días del mes que era el año 19, o sea, 19, del reino de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande, y todo el ejército de los caldeos que venían con el capitán de la guardia, destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Aquí nosotros estamos viendo cómo toda la ciudad de Jerusalén es destruida, es completamente arrasada por el ejército pues de Nabuzaradán, que era digamos, el segundo al mando después de Nabucodonosor. Este hombre vino definitivamente a destruir completamente Jerusalén, a borrarla del mapa. Ahí, cuando nosotros vemos esto, encontramos que lo primero que dice es que quemaron la casa de Jehová. El templo que había levantado Salomón fue destruido completamente, arrasado completamente, al punto donde hoy en día nosotros no encontramos ni siquiera una piedra de ese templo allá en Jerusalén. El muro de las lamentaciones que nosotros encontramos hoy en día es del tercer templo, el que levantó en su tiempo, antes del nacimiento de Jesús, Herodes el Grande, porque prácticamente se habla de tres templos: el que construyó Salomón, el que reedificó Esdras y Nehemías, y el que construyó Herodes el Grande, cuando fue, entre comillas, rey en la tierra de Israel. Entonces, lo que nosotros vemos hoy en día allá en Jerusalén, que la gente va a orar al muro de las lamentaciones, ese muro no pertenece al templo original que construyó Salomón. Ese templo, como lo vemos nosotros acá, fue completamente destruido, arrasado por el ejército de Nabucodonosor. Ahora, continuamos con la lectura y vamos a encontrar algo más. Y dice, e hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo. Mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Aquí está hablando entonces de la primera deportación, el primer grupo de judíos que son transportados a Babilonia. En ese grupo de judíos se encuentra Daniel y sus tres amigos. Son transportados con otro grupo de personas para ir y servir a Babilonia. Ellos, por ser del linaje del rey, por ser familia real, ellos son escogidos para entonces recibir lo que hablamos hace 8 días: la capacitación, el estudio, el cuidado, para estar al lado del rey, para convertirse en consejeros del rey. Ahora, todo esto ocurre durante el año 587 antes de Cristo, o sea, prácticamente 600 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Lo que uno se pregunta es, ¿cómo el Dios permite que esto ocurra? Que se destruya su templo, que se acabe toda la ciudad santa, esa ciudad que él amaba, esa ciudad que había sido por décadas y por siglos el centro de la religión judía. Era allí donde se hacían los sacrificios, era en el templo donde las personas iban y llevaban todo lo necesario para hacer el rito, para ser perdonados, para dar gracias a Dios. Cuando nosotros miramos el libro de Jeremías, vamos a encontrar
todas las advertencias, cualquier cantidad de advertencias que el Señor hace a través de Jeremías diciéndole al pueblo que se arrepienta. Y lo que nosotros podemos ver en el libro de Jeremías es que prácticamente el templo perdió su propósito. Los sacerdotes perdieron su propósito. Los profetas perdieron su propósito. Todo se corrompió, todo se dañó, todo se desvió. Dañado. Ya nada servía porque no estaban cumpliendo el propósito de Dios. Y pienso que en cierta manera eso es lo que ocasiona que sin ningún problema Dios permita que se destruya el templo y la ciudad de Jerusalén. En Jeremías 25 nos lleva a nosotros a mostrar un poquito esas circunstancias que estaba viviendo el pueblo de Israel antes de que fuera arrasado la ciudad de Jerusalén. Y dice en el versículo 4 de Jeremías 25, dice, y envió Jehová a vosotros, todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Aquí estamos nosotros viendo que el Señor le está haciendo una propuesta al pueblo de Israel. Le está diciendo que se arrepienta de su maldad, que vuelva a sus caminos, que vuelva a los caminos del Señor, que si ellos le eran fiel al Señor, mientras fueran fiel al Señor, ellos habitarían esa tierra. Aún si ellos perpetuamente eran fieles al Señor, perpetuamente habitarían esa tierra. Y entonces aquí vemos nosotros cómo el Señor a través de Jeremías le está diciendo, mire, les enviamos a ustedes profetas, les enviamos a ustedes personas advirtiéndole, pero no quisieron escuchar, no inclinaron su oído. Entonces se volvieron sordos a lo que el Señor les enviaba decir. ¿Y a qué se dedicaron entonces? A la maldad. Se dedicaron a la idolatría. Se dedicaron a servir y adorar las obras de sus manos. Idolatría, becerros, estatuas de hombres, estatuas de animales, a los cuales ellos se dedicaron a adorar, a servir y a idolatrar. Entonces, todo eso fue una conjunción de elementos para que el Señor tuviera que enviar un castigo sobre el pueblo de Israel, sobre Jerusalén, pero la promesa era que si ellos verdaderamente se arrepentían, dice, no os haré mal. Pero ellos insistieron en andar lejos de los caminos del Señor. Continuamos la lectura en el mismo Jeremías 25, dice, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí que enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Aquí vemos nosotros cómo el Señor ya tiene decidido lo que va a ocurrir con el pueblo de Jerusalén, con lo que va a ocurrir con los judíos, porque no oyeron la voz de Dios. Y habla de alguien que va a venir y va a hacer o va a ejecutar esa voluntad de Dios de castigar al pueblo de Israel. Y da por su nombre Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y lo llama con un calificativo, mi siervo. Y esa palabra, mi siervo, no es que sea el servidor del Señor como tal, sino el que está prestando un servicio a Dios para cumplir un propósito de Dios. Y encontramos nosotros que el nombre Nabucodonosor también tiene su significado. Y es Nabú, el nombre de un dios, dice, guarda mi corona. Eso significa la palabra Nabucodonosor. Entonces, aquí el Señor está llamando a este hombre de un pueblo lejano, de una nación que no conoce a Dios, un rey completamente entregado a la idolatría, a dioses ajenos, pero que se va a convertir en el instrumento de Dios para castigar a Israel. Quiero que entendamos algo también muy importante, hermano.
Israel no, el Señor no la desechó, el Señor no se ha olvidado de ella, el Señor no la ha abandonado. El Señor, quiero que entendamos una cosa, el Señor tiene todavía vigente la promesa que le hizo a Abraham. El Señor tiene todavía todas las promesas para este pueblo, sino que por su desobediencia está recibiendo el escarnio, está recibiendo el castigo. Por esa desobediencia que tuvieron ellos cuando el Señor los llamó a buscar los caminos de Dios. Entonces, aquí estamos mirando nosotros lo que está ocurriendo en Israel. Pueblo rebelde, pueblo sordo a la voz de Dios, pueblo entregado a la idolatría. Vemos cómo se ha corrompido todo lo que tiene que ver acerca del área espiritual en el pueblo de Israel. Y Dios está enviando ese castigo. Ahora, ¿por qué nosotros llamamos y titulamos hoy el tiempo de los gentiles? Porque quiero que nosotros ahora vamos a ir al Evangelio de Lucas capítulo 21. El Señor está hablando de los últimos tiempos y de las señales de los últimos tiempos. Le han preguntado qué va a ocurrir. Algunos es el pasaje paralelo que nosotros encontramos en Mateo 24. Bueno, Señor, ¿y cuándo van a ocurrir esas cosas? ¿Y qué señales habrá de ellas? Y una de las cosas que el Señor les habla a sus discípulos acerca de los tiempos es una palabra que está en Lucas 21 y vamos a leer los versículos 24 y 27 para no leer tanto. Y dice la palabra del Señor, está hablando de Jerusalén en los tiempos de él. Quiero que entendamos eso, en los tiempos de él. No en los tiempos de Jeremías, está hablando en los tiempos de él. Y dice así, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Qué son los tiempos de los gentiles? Los tiempos de los gentiles comienzan en el día exacto cuando el templo de Jerusalén es destruido. Se llama el tiempo de los gentiles. Uno, porque comienza el gobierno de diferentes reinos en la tierra. Ya en Jerusalén había llamémoslo así, en medio de todo, había un gobierno teocrático, aunque había rey, de todos modos Dios estaba al frente de Israel. Ahora se ha acabado el templo, se ha destruido el templo. No hay profetas, no hay sacerdotes, no hay lugar para el sacrificio, no hay templo para honrar a Dios. Todo lo que la ley ordenaba para que el pueblo le ofrendara al Señor sacrificios para el perdón de pecados, para que el pueblo fuera perdonado, ya no hay lugar, ya no hay dónde hacerlo. Entonces, lo que la palabra del Señor está mostrando aquí es que terminó ese tiempo para el pueblo de Israel y comienza el tiempo donde será el mundo gobernado prácticamente por hombres de diferentes imperios. ¿Hasta cuándo? Ya lo vamos a ver ahorita. Y aquí lo dice el Señor Jesucristo más exactamente. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Hasta cuándo será el tiempo de los gentiles? Entonces el tiempo de los gentiles es el periodo de la destrucción del templo hasta cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Después de que la iglesia es ascendida, después de la gran tribulación, es cuando viene el Señor Jesucristo con su pueblo. Entonces, esa es la segunda venida. Y posa sus pies sobre Jerusalén. En los pies del Señor vienen a posarse sobre Jerusalén. Ahora, los tiempos comienzan entonces con la destrucción del templo a través de quién? De Nabucodonosor, los tiempos de los gentiles. No olvidemos que el mundo está dividido prácticamente en dos tipos de personas antes de la venida del Señor Jesucristo. Los judíos y los gentiles. El pueblo de Dios y el resto de las naciones. Aquí ya entonces los gentiles, el resto de las naciones, toman el control del gobierno del mundo y nosotros lo vemos y lo vamos a seguir viendo hasta cuando el Señor venga. Entonces viene la destrucción del templo.
Jerusalén está en manos de los gentiles. Ya Jerusalén, sacaron toda la gente, como decían ahí, la trasladaron a Babilonia para servir y solamente quedaron personas pobres que iban, los que recogían leñas, los que hacían viñedos, bueno, los que trabajaban prácticamente en el campo. El día de hoy estamos en el tiempo de los gentiles. Todavía se está cumpliendo ese tiempo. Lo que ocurre es que Jerusalén, aunque Jerusalén está, entre comillas, en manos de judíos, no toda Jerusalén está en manos de judíos. No olvidemos que Jerusalén fue partida por la mitad y quedó una mitad de los musulmanes, otra mitad de los judíos. Y en el lugar donde estaba levantado el templo de Jerusalén, ese templo que levantó Salomón, ahora está una mezquita eh, árabe, una mezquita de los musulmanes, está ahí ocupando ese lugar. Un día esa mezquita tiene que ser quitada para que el templo de Dios ocupe su lugar. Pero hasta hoy, todavía siguen los gentiles con su pie puesto en Jerusalén y dirigiendo al menos media ciudad de Jerusalén. No hay templo todavía, no hay sacerdotes que vayan, no hay sumo sacerdote que pueda ejercer el entrar al lugar santísimo y ejercer su sacerdocio. No hay los utensilios, no hay nada que se pueda utilizar en este momento para hacer sacrificios a Dios. Entonces, seguimos en el tiempo de los gentiles, donde los gentiles están gobernando. Dice la palabra del Señor también que si nosotros miramos todas las profecías también en Daniel, en estos tiempos de los gentiles también se incluyen las 70 semanas de Daniel. Esas 70 semanas que arrancan con la reconstrucción del segundo templo, con Nehemías y Esdras, que arrancan hasta que el reloj para en la semana 69 y queda pendiente la última semana, los últimos 7 días, que son los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. El reloj de Dios de las 70 semanas se paró en el momento en que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros los pecadores. Y está pendiente esa última semana. Esa última semana es la que está representada también en el Apocalipsis, en la tribulación y en la gran tribulación. 3 años y medio de tribulación y los siguientes 3 años y medio de gran tribulación. También en los tiempos de los gentiles está incluida entonces también el último gobierno que será universal y que es el gobierno del anticristo. También está incluido en los tiempos de los gentiles. Vamos a ver cuando veamos la estatua que tuvo un sueño Nabucodonosor y el complemento de esa estatua que está en el capítulo 7 de Daniel, uniendo esas dos, vamos a ver cómo se va cumpliendo todos los tiempos hasta llegar a ese rey que blasfema el nombre de Dios, que no respeta las cosas del Señor, que dice que no a la obediencia al amor de las mujeres, que es el anticristo. Él será prácticamente, entre comillas, el último gran rey de este periodo o de este tiempo de los gentiles sobre la faz de la tierra. Porque entonces vendrá el Señor y dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y ese anticristo con la bestia y con Satanás serán entonces encarcelados, serán condenados y serán enviados al lago de fuego por la eternidad. También Romanos nos enseña algo maravilloso. Romanos capítulo 11. Dice Pablo, dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Entonces aquí vemos dos cosas importantes, hermano. Uno,
Israel sigue vigente en el corazón de Dios. Porque dice que no todos, dice que algunos, parte del pueblo de Israel es el que tiene el corazón endurecido. Hay otra parte del pueblo de Israel que sí está buscando del Señor, que está esperando la venida del Mesías, que está esperando la venida del Señor. Y esas personas serán rescatadas de parte del Señor y ese pacto se cumplirá en que el Señor quitará el pecado de ellos. Y si no hay pecado, no hay castigo. El pueblo de Israel será restaurado. Pero aquí la palabra da una condición, hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo. Todavía hay tiempo, todavía hay un periodo de tiempo donde el Evangelio se está predicando en todas las naciones, donde el Evangelio se está predicando, hermano, para que se cumplan los tiempos, los últimos tiempos. Y vendrá entonces el rapto de la iglesia y ahí entonces parará todo. Entonces Israel entrará entonces en ese plan de Dios de ser restaurado para su salvación. Dice, y entonces todo Israel, no dice una parte, todo Israel será salvo, como dicen las escrituras. Entonces aquí nosotros estamos viendo que este periodo gentil también, hermano, tiene una bendición para nosotros. Y es que nosotros los gentiles ahora hemos recibido la bendición de Dios de formar parte del pueblo de Dios. Y es cuando se cumple la escritura que dice la palabra, que de los dos pueblos hizo uno, que el Señor acabó ese muro de división que había entre los gentiles y los judíos y se forma un solo pueblo, el pueblo de Dios. Los hijos de Dios, ¿a través de quién? A través de Jesucristo. Entonces nosotros estamos ahí viendo que en estos tiempos también está el tiempo de la iglesia. Y la iglesia está aquí en este tiempo de los gentiles también cumpliendo ese propósito, que los gentiles también tengan ese encuentro personal con Cristo Jesús. Esos son los tiempos de los gentiles. Tiempos también, hermano, donde aunque gobiernen los hombres, al final el que gobierna es Dios. El plan de Dios se cumple y se lleva a cabo. Y todo está estipulado y lo vamos a ver poquito a poquito a medida que vayamos estudiando el libro de Daniel. Vamos a ver cómo el plan de Dios se va cumpliendo a la perfección. Vamos entonces a volver a los tiempos de Nabucodonosor. Entonces podemos decir que Nabucodonosor y la entrada de su ejército a Jerusalén da el comienzo a ese tiempo de los gentiles. Destruyen el templo y comienza el tiempo del gobierno de los gentiles. Ahora, cuando nosotros entramos al capítulo 2 de Daniel, encontramos que este hombre tuvo un sueño y Nabucodonosor, la Biblia relata que él está acostado, quiere dormir, pero se hace una pregunta: ¿qué será de las cosas en el futuro? Qué será de cierta manera de su reino, de su vida, de las cosas que vendrán? ¿Qué será aquello? Y entonces él tiene un sueño, pero cuando él despierta no se acuerda del sueño. Entonces llama a todos los adivinos, los brujos, los hechiceros, los astrólogos, todas las personas que de alguna manera puedan como descifrar o como revelar el sueño que él ha tenido. Y los llama y les dice: necesito que me digan qué fue lo que yo soñé. Él tampoco se acuerda. Entonces ellos dicen: eso es imposible, eso solamente es Dios, de resto nadie más. Pero ellos no están hablando del Dios nuestro, ellos no están hablando del Dios de Israel, ellos están hablando de sus dioses. Y dicen: no, eso solamente, eso no, ningún ser humano sobre la faz de la tierra puede cumplir ese deseo que Nabucodonosor está exigiendo. Entonces él dice: pues si no, si ustedes no me lo pueden cumplir, entonces tienen que morir todos. Y da la orden de matar a todos aquellos que tenían que ver con la sabiduría, con la adivinación, con revelación. Y el encargado de hacer esa tarea llega hasta donde está Daniel y Daniel no sabe.
lo que significa que a Daniel no lo llamaron para eso. A Daniel no lo consultaron para que fuera a revelar el sueño de Nabucodonosor. Entonces, este hombre le dice, es que el rey mandó matar a todos aquellos que están pues en su grupo de adivinos, de sortílegos, que revelan, que muestran sueños. Entonces él dice, no, pero que, pues, dígale que al rey que me dé un tiempo y le permiten ir al rey y él le pide al favor al rey que le dé un tiempito. Y él dice, mire, es el Dios de Israel el que va a revelar las cosas. Es el Dios de Israel el que va a revelar las cosas. En Daniel 26 dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Eso era lo que el rey le estaba preguntando a Daniel, que si él era capaz de interpretar el sueño y no solamente interpretarlo, revelarlo. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, esto es maravilloso, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y entonces aquí Daniel va a entrar a revelarle el sueño y también, hermano, a mostrarle qué era lo que significaba ese sueño. Vamos a dejar hasta aquí porque ya vamos a comenzar entonces a ver la estatua, una estatua que representa el sueño de Nabucodonosor y que nos muestra los tiempos en la historia y que comienza con el mismo gobierno de Nabucodonosor. Vamos a esperar ahí, pero quiero que entendamos una cosa. Entendamos que aunque Israel, hermano, en este momento no está, digamos así, con toda la capacidad para acercarse a Dios, el Señor no los ha abandonado. El Señor ha cumplido su palabra. Y parte del cumplimiento de su palabra es lo que se está viendo hoy en día. Israel ha vuelto a la tierra, a su tierra, a la tierra que el Señor le había prometido. Y que para nosotros los gentiles, el Señor nos ha dado una gran oportunidad al que, porque en este tiempo, en el tiempo de los gentiles, el Señor ha permitido que su iglesia nazca y que nosotros como gentiles formemos parte de su iglesia y que la salvación llegue a nuestra vida. El plan de Dios es perfecto, hermano. El plan de Dios es completo. Y vamos a ver cómo durante todos estos tiempos la mano del Señor ha manejado los tiempos de una manera precisa de acuerdo a lo que él le mostró a Daniel y a lo que revela en todo el libro de Daniel. Y si nosotros pensamos que se ha cumplido desde esa época hasta ahora, hasta hoy, a pie juntilla, cada palabra que el Señor ha mostrado en el libro de Daniel, ¿qué podremos decir de cada palabra que aparece en el libro de Apocalipsis? Damos la gloria al Señor y descansamos en el Señor, porque en la misma palabra dicen, en tus manos están nuestros tiempos. Por eso podemos descansar en el Señor y entregarle al Señor nuestra vida, nuestros tiempos, y sabemos que todo estará bajo el control de Él, en su sabiduría, en su gracia y en su perfecto amor. Sabemos que el Señor controla nuestras vidas y que nada de lo que pasa en nuestra vida está fuera del control y la soberanía de Dios.